Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Y esta vez lo hacemos con el libro primero. Y estamos continuando con el capítulo 12. Tanto los libros de esta saga como los capítulos no tienen títulos, son innominados, con lo cual pues es el capítulo 12 simplemente. Y vamos a hacer hoy lo que es la tercera parte. Habíamos visto dos primeras partes. Justamente en la sesión anterior pues le estaba explicando Dios Anil los fundamentos de la teoría de la manifestación, es decir, cómo funciona el universo en cuanto a la creación consciente que podemos realizar. Es esa conjunción de pensamiento, palabra y acción sostenidos por un sentimiento con plena convicción y confianza de que lo que estás manifestando es así. Y le explicaba Dios Anil que como el universo funciona literalmente, cuando se dice el universo, pues ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, a el mecanismo por el cual el espíritu ha diseñado que se produzca la exploración del espacio-tiempo, y es que los personajes puedan ir descubriendo quiénes son y las facultades de lo que son, y cuando lo van descubriendo, pues van pudiendo desempeñarlas. Le decía Dios a Neil, no digas quiero tener éxito, porque entonces el universo te va a dar la situación en la que quieres tener éxito, pero no lo tienes, porque quererlo implica que no lo tienes. Sin embargo, di ya tengo éxito, y si esa cuestión te chirría, pues puedes decir estoy cercano a tener éxito o voy a tener éxito, como una solución intermedia. Pero teniendo muy en cuenta dos cosas fundamentales, y es el universo en este sentido es literal, es decir, vas a conseguir crear exactamente aquello que estés planteando crear, y que el sentimiento que acompañe tiene que ser, pues, cuanto más intenso en convicción, en confianza, en gratitud y en amor, es decir, cuanto más elevado sea tu nivel de conciencia, pues más va a sustentar ese sentimiento a la creación, pero que, como ya comentamos también en aquella sesión, esto no siempre ocurre o no solamente ocurre en el camino espiritual consciente. Hay muchas personas, todo el mundo está constantemente manifestando y creando, y hay muchas personas que van consiguiendo lo que otras desean porque, bueno, pues de otras vidas ya traen la lección aprendida y saben cómo funciona, y saben que cuando ellos piensan, dicen y hacen con un sentimiento completamente claro y con y convencido de lo que están poniendo en juego, se dan cuenta de que lo consiguen, aunque no hayan oído una palabra de espiritualidad en su vida. De hecho, pues todo esto eh, es una expresión, lo de que todo aquello que te propongas conseguir lo conseguirás, una expresión de la autoayuda, incluso en cierto sentido de la psicología, con alguna dosis de racionalismo metido por el medio, pero son expresiones que se utilizan, ¿no? Lo que quieras de verdad y te propongas y vayas a por ello, lo vas a conseguir. Bueno, pues esto es teoría de la manifestación. Bueno, nos habíamos quedado en un punto en el que le decía Dios a Neil que si quieres tener éxito, que lo decidas plenamente, con total intención, tengo éxito o voy a conseguir éxito o estoy muy cercano a conseguirlo, pero que lo que mejor funcionaba es el agradecimiento por tenerlo ya. Decíamos nosotros que cuanto más nivel de conciencia, pues eso era más sencillo, porque lo de tener éxito se podía interpretar desde un punto de vista espiritual y no material, y entonces al que no estuvieses teniendo éxito material, si tú considerabas que lo tenías espiritual, pues ya está, ya lo estabas teniendo, con lo cual la confianza, el sentimiento sustentador de ese proceso creativo podría ser máximo. Pero luego le decía a Dios a Neil que
no debía sorprenderle si en una determinada etapa de su desarrollo espiritual el éxito mundano dejase de preocuparle. Y le respondía Neil, ¿qué se supone que significa eso? ¿Cómo que me va a dejar de preocupar el éxito mundano? A ver, explícamelo. Y se disponía Dios a explicárselo. Lo dejamos aquí, aquí continuamos en la página 174 del libro regular y dice así, Dios, llega un momento en la evolución de toda alma en que la preocupación principal ya no es la supervivencia o el cuerpo físico. Ya lo sabemos por los niveles de consciencia, por ejemplo, que establece Ramtha. El 1, supervivencia y reproducción, el 2, dolor y victimismo, el 3, dominio y poder. Luego empiezan los 4 elevados, el cuarto, amor sentido, el quinto, amor expresado, el sexto, ver a Dios en todas las cosas, el séptimo, yo soy Dios. Pues bien, cuando las personas van accediendo a los niveles de conciencia elevados, se alejan ya de los primeros niveles de conciencia básicos de la experiencia humana, se alejan de la supervivencia del cuerpo físico y se van preocupando del desarrollo del espíritu. Esto de alguna forma también lo refleja la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, que pues va diciendo qué le preocupa a la gente según va desarrollándose en la vida, sin un sentido espiritual, seguramente, pero reflejando indirectamente toda esta cuestión. En cierto sentido, sigue Dios, se trata de un momento muy peligroso, particularmente al principio, puesto que la entidad que se aloja en el cuerpo ahora sabe que es justamente eso, un ser en un cuerpo, no un ser corpóreo. En esta etapa, antes de que la entidad en desarrollo madure este punto de vista, a menudo se produce un sentimiento de absoluta despreocupación respecto de los asuntos del cuerpo. Tan entusiasmada está el alma con el ser por fin descubierto. Y esto, pues efectivamente, algunas personas, no me atrevería a decir que todo el mundo, porque si estás en contacto con la información espiritual, pues estás prevenido. Se te dice esto, oye, ten cuidado, a ver si cuando descubras en el sentido de integrar plenamente la idea de que no eres un cuerpo, sino que eres espíritu y que está experimentando y tal y cual, eh, te vas a ir al otro lado y te vas a despreocupar completamente del cuerpo. Entonces, bueno, esto yo entiendo que suele ocurrirle más a las personas que no están en contacto con esta información, pero que sin embargo sí que tienen procesos de desarrollo espirituales pues completamente legítimos y válidos y plenos, aunque estén en otros contextos ideológicos o de información que no sean el de la espiritualidad profunda. Y entonces, bueno, pues es lo que va a contar Dios ahora, que se desentienden completamente del cuerpo y están en ese éxtasis continuo de haber descubierto la dimensión real de su ser, con lo cual el cuerpo pues lo dejan de lado y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el personaje humano no está en la Tierra en el nivel físico material de casualidad, está para algo. Y entonces, si tú como consecuencia de tu desarrollo espiritual colocas tus dos ojos en el cielo, pues pues, en fin, estás descuidando la experiencia humana. Entonces, pasas de tener los dos ojos en el suelo a los dos ojos en el cielo. Bueno, habría que mantener uno en el suelo y llevar el otro al cielo. Eso sería la situación ideal porque por alguna razón tú estás viviendo la experiencia humana. No hay casualidades, con lo cual tienes que vivirla, si no, no estarías aquí. Y para eso tienes que tener un ojo en el suelo. En esta etapa, antes de que la entidad en desarrollo madure este punto de vista, a menudo se produce un sentimiento de absoluta despreocupación respecto de los asuntos del cuerpo. Repetimos. La mente abandona al cuerpo y todos los asuntos del cuerpo. Todos son ignorados. Se abandonan las relaciones, las familias desaparecen, los trabajos pasan a segundo plano, las facturas se quedan por pagar
El propio cuerpo se deja sin alimentar durante largos periodos. Todo el centro de atención de la entidad se desplaza al alma, a los asuntos del alma. Esto puede conducir a una importante crisis personal en la vida cotidiana del ser, aunque la mente no perciba ningún trauma, porque el hombre está pues en sus alturas, está con los dos ojos en el cielo y está encantado, pero, amigo mío, que estás en la experiencia humana, vive suspendida en la felicidad esa entidad. Los demás te dicen que has perdido el juicio, y en un sentido es cierto, porque bajar los dos ojos, subir los dos ojos a la vez, es perder el juicio material, que estás viviéndolo aquí. Sí, sí, que estamos en fase de final de ciclo, de reencarnaciones, y ya, sí, bien, pero no privando de significación a la experiencia humana. Basta con tener un ojo arriba para ya ser perfectamente consciente de qué es lo que está ocurriendo en realidad, pero tú continúas viviendo tu vida humana. El descubrimiento de la verdad, sigue diciendo Dios, de que la vida no tiene nada que ver con el cuerpo, puede crear un desequilibrio hacia el otro extremo. Y le llama a Dios desequilibrio. Los dos ojos hacia arriba. Mientras que antes la entidad actuaba como si el cuerpo fuera todo lo que hay, ahora actúa como si el cuerpo no importara en absoluto. Esto, por supuesto, no es cierto, cosa que la entidad pronto recordará, a veces dolorosamente, cuando tenga los dos ojos arriba mucho tiempo y se encuentre con que la experiencia humana, pues, en fin, la ha descuidado de una forma tan radical que se le ha complicado muchísimo. Sois seres constituidos por tres partes: cuerpo, mente y espíritu. Bien, pero es que en última instancia todo es espíritu. Es que en última instancia no hay nada que no sea espíritu. Simplemente que en esa autoexploración se manifiesta en las infinitas variantes que pueda haber. Y para ello utiliza esa técnica de densificar su propio pensamiento, con lo cual el cuerpo es pensamiento del espíritu densificado, con lo cual el cuerpo es espíritu también, en última instancia, aunque dentro del escenario podamos diferenciar claramente al espíritu, de la mente y del cuerpo. Pero en última instancia, todo es espíritu. Y es en este sentido en el que lo está explicando Dios. Sois seres constituidos por tres partes: cuerpo, mente y espíritu. Siempre seréis seres constituidos por tres partes, y no únicamente mientras viváis en la tierra. Varios matices a esto. Dios se está refiriendo a otros niveles dimensionales. Ya sabemos, y algunos por experiencia, que en otros niveles dimensionales tienes cuerpo también, aunque no es de esta densidad, pero sigues teniendo cuerpo. Y nos dicen que en otros niveles dimensionales se sigue teniendo una forma, aunque es tan, tan diferente de la nuestra y tan ligera que casi no lo parece, pero sigue habiendo una determinada forma en toda la exploración del espacio-tiempo. Donde no hay forma es en el entorno originario del espíritu. Ahí no hay forma. Pero en todo el resto, que es la aventura experiencial del espíritu, sí que hay forma. Y vamos a tener siempre un cuerpo, siempre se refiere Dios adentro de esta gran aventura experiencial. Siempre seréis constituidos por tres partes y no únicamente mientras viváis en la tierra, solo que serán de diferente diseño. Hay quienes plantean la hipótesis de que, al morir, el cuerpo y la mente se abandonan. Pero el cuerpo y la mente no se abandonan. El cuerpo cambia de forma, dejando atrás su parte más densa, pero siempre conservando su envoltura exterior, la idea de tu conciencia de lo que es tu cuerpo, en cada momento. De forma que en el astral se tiene un cuerpo, se le llama el cuerpo emocional o cuerpo astral,
que es exactamente igual que el físico, pero 1000 veces menos denso. La mente, que no hay que confundir con el cerebro, también va con uno, uniéndose con el espíritu y el cuerpo en la misma masa de energía de 3 dimensiones o facetas. La misma masa de energía, claro que sí. Es que todos nuestros, todo nuestro sistema energético, tanto el físico como los sutiles que van superpuestos, es la misma energía, es el éter manifestándose de diferente manera, pero es la misma energía, de 3 dimensiones o facetas. En este caso, son energías con 3 aspectos, con 3 funcionalidades. La funcionalidad puramente práctica del cuerpo en este escenario, según el propósito de este escenario. La mente, pues una mentecita material adecuada a la aventura experiencial humana, limitada como para tener verosimilitud y que sea una experiencia súper sofisticada dentro del diseño. Y, por supuesto, pues el espíritu que, avanzando en el descenso hasta la experiencia humana, dicho sea burdamente, se está manifestando como una conciencia, alma. El espíritu, por supuesto, es el origen de todo, es ese pensamiento puro, pero a partir de ahí todo va adquiriendo el diseño necesario según el tipo de experiencia que se quiera que se esté explorando en cada momento. Si decides retornar a esta oportunidad de experimentar que se llama vida en la Tierra, tu yo divino separará de nuevo sus verdaderas dimensiones en lo que llamáis cuerpo, mente y espíritu. Es decir, lo que es la misma masa de energía de la conciencia del ser interno, ese árbol de conciencia, podríamos asimilar en el ejemplo que siempre pongo yo del árbol de conciencia, que va penetrando la limitación y va generando niveles, tronco, ramas pequeñas, ramas medianas, ramas gordas, ramas medianas, ramas pequeñas, ramitas y hojitas y frutos en toda la estructura, que son la manifestación. Pues bien, tú sales de la experiencia humana y te conviertes, pues de ser una hojita de séptimo nivel, de nivel ramita, en una hojita de nivel, pues, rama pequeña. Pero si vuelves, tienes que volver a generar los aspectos del diseño. Y entonces, dice Dios, tu yo divino separará de nuevo sus verdaderas dimensiones en lo que llamáis cuerpo, mente y espíritu, pero que en realidad es la misma energía espiritual, ese espíritu finalmente, en última instancia, todo. Pensamiento del espíritu manifestándose en diferentes dimensiones, diferentes aspectos funcionales. En realidad, la misma y única energía, pero con 3 características distintas. Cuerpo, mente y espíritu, 3 características, 3 aspectos funcionales según el diseño, pero la misma energía, el espíritu todo. Si decides retornar, esto ya lo hemos dicho, cuando empiezas a habitar un nuevo cuerpo físico aquí en la Tierra, tu cuerpo etéreo, como algunos de vosotros lo habéis llamado, el astral, el previo, el antecesor justo del de la experiencia humana. Si vas descendiendo, pues vas generando diseños que son antecesores uno del otro, hasta que llegas al último. Tu cuerpo etéreo o etérico reduce sus vibraciones que pasan de ser tan rápidas que ni siquiera se le puede ver con ojos humanos, a una velocidad adecuada para producir la masa y la materia, la densificación. Esta materia real es la creación del pensamiento puro, la obra de tu mente, el aspecto mental más elevado de tu ser constituido de 3 partes. Claro que sí, efectivamente. Esta materia es la coagulación de 1.000.000 de billones de trillones de diferentes unidades de energía, habla de las partículas cuánticas, en una enorme masa controlable por la mente. ¿Realmente tenéis una mente superior? Claro que sí, es que nuestra mente es la del espíritu, es que somos el espíritu manifestándose con infinitas variantes de experiencias,
Claro que sí, es que somos el espíritu. Esto que dice Dios de las partículas es curioso porque en la década de los 20-30 del siglo XX, ya habiéndose descubierto los fundamentos de la física cuántica, sin embargo, unos años más tarde, el libro de Urantia, cuando habla de la energía y de la manifestación de la energía en los diferentes niveles cósmicos del universo, energía como manifestación del pensamiento del espíritu, solo que el libro de Urantia, como no habla de los planos de planificación, no te dice eso con claridad. Habla de que por debajo de los electrones hay todavía otro nivel más pequeño de partículas a los que el libro de Urantia le llama los ultimatones. Y yo siempre he tenido la duda de si los ultimatones eran las partículas cuánticas, que en función del contexto son partícula u onda, o eran todavía partículas más pequeñas que las partículas cuánticas, que yo no sé si eso es posible, dado que si una partícula cuántica ya se cree que es una onda si no se observa y una partícula si se colapsa observándola, pues yo siempre había pensado que los ultimatones del libro de Urantia coincidían con las partículas cuánticas, pero como el libro de Urantia se da pues una década o 2 décadas más tarde de que ya se empieza a hablar de la física cuántica, pues me quedó la duda. Bueno, esto es una simple apreciación que me ha venido cuando decía Dios que la materia es la coagulación de 1.000.000 de billones de trillones de diferentes unidades de energía en una enorme masa controlable por la mente. ¿Realmente tenéis una mente superior? Vaya que sí, vaya que sí. Esto sencillamente se ve a pesar de los esfuerzos de la ciencia materialista reduccionista por explicar el funcionamiento autónomo del cuerpo, pues si te sales de esa cajita de pensamiento limitado, dices, pero ¿cómo es posible que el cuerpo haga lo que hace por sí solo? Pues no, hay una mente superior controlando todas las funcionalidades del cuerpo, el corazón, la respiración, la digestión, el sistema endocrino, todo, todo. Efectivamente, ahí ya puedes deducir por una lógica aplastante que hay una trascendencia y que hay algo superior. Pero si te empeñas en quedarte en la cajita determinista, reduccionista, te puedes quedar y vas a estar convencido de que el cuerpo es autónomo, pero eh, contra toda lógica. Cuando todas esas minúsculas unidades han expandido su energía, son descartadas por el cuerpo. Por eso se dice que nosotros tenemos, nuestro cuerpo está constantemente entrando y saliendo energía de él. Es tan pequeña que no la vemos. Y que cada 5 años tenemos un cuerpo enteramente nuevo. Esto lo dice Seth ya. Cuando todas esas minúsculas unidades han expandido su energía, son descartadas por el cuerpo, mientras que la mente crea otras nuevas. Esto lo crea la mente a partir de su pensamiento continuo acerca de quién eres, exclama Dios. Claro, nosotros no podríamos sostener una atención continua en algo, porque en la experiencia humana la mentecita material del personaje es súper errática y para eso está tan limitada, para aprender en este contexto. Pero la mente del espíritu puede sostener una idea en nuestro tiempo, pues constantemente, y de hecho lo hace. Es que si el espíritu dejase de sostener su idea del universo físico, como dice algún libro por ahí, desaparecería este inmediatamente, a nuestros ojos, claro. El cuerpo etéreo atrapa el pensamiento, por así decirlo, y reduce la vibración de más unidades de energía. El cuerpo astral, que es antecesor del cuerpo físico, es el que genera el cuerpo físico en realidad, porque esto va por niveles. El espíritu está actuando en todos los niveles, pero a través del vehículo de personaje de cada nivel, que son antecesores causales de los vehículos de personaje de los niveles subsiguientes. Esto lo crea la mente a partir de su pensamiento continuo acerca de quién eres. El cuerpo etéreo, que es el cuerpo que antes Dios ha relacionado con el cuerpo de la dimensión colindante, el astral, el cuerpo etéreo
que me pierdo, atrapa el pensamiento, por así decirlo, y reduce la vibración de más unidades de energía. Esto lo explica muy bien Seth. En cierto sentido, las cristaliza, las cuales se convierten en materia, al menos a nuestra percepción, la nueva materia que te constituye. De este modo, cada célula de tu cuerpo cambia cada varios años. En un sentido totalmente literal, no eres la misma persona que eras hace 5 años. Pues efectivamente, Seth va más allá en la explicación de todo esto. Seth es un técnico. Y nos dice que hay unas intermitencias en la forma en la que nuestra mente coagula la energía para constituir el cuerpo físico. Hay unas intermitencias. ¿Por qué? Porque hay infinitos universos paralelos. Es decir, el espíritu tiene una capacidad de mente infinita y puede diseñar y manifestar infinitos dramas de exploración. Y entonces, lo que dice Seth es que, para que lo entendamos, la energía, imagínate que decimos los átomos que componen nuestro cuerpo, en una rapidez casi infinita, desaparecen para constituir cada uno de los otros cuerpos que tenemos en los mundos paralelos. Y como es tan rápido, no nos damos cuenta de la intermitencia y pensamos que nuestros átomos están aquí en todo momento. Pues están aquí y están en otros infinitos universos paralelos constituyendo los cuerpos que tenemos allí. Y esto, claro, esto que dice Seth es de estallarte la cabeza, pero Seth es que explica todo hasta las últimas consecuencias, sobre todo en esta cuestión de la manifestación, porque es muy técnico. Si piensas pensamientos de malestar o enfermedad, o continuo enfado, odio y negatividad, tu cuerpo traducirá dichos pensamientos a una forma física. La gente verá esta forma negativa y enfermiza y dirá, ¿qué te ocurre? No sabrán cuán acertada es, porque se estará correspondiendo con esos pensamientos. Lo que pasa es que eso, el ser humano, si no se lo cuentan, ni se lo imagina. Que está en una determinada situación de enfermedad debido a sus propios pensamientos. El alma contempla la representación de todo este drama, el ser interno que diría Seth, la conciencia subyacente a cada una de estas experiencias, desde el plano de planificación. Año tras año, mes tras mes, día tras día, el alma contempla lo que el personaje va representando. Momento a momento, y siempre se halla en posesión de la verdad sobre ti. El alma no olvida quién eres en realidad, Dios manifestándose. Nunca olvida el proyecto, el plan original, la primera idea, el pensamiento creador. Su tarea consiste en hacer que recuerdes, que rememores una vez más quién eres y luego decidas quién quieres ser ahora, en cada momento, y ahora, y ahora, y ahora. Así, el ciclo de creación y experiencia, imaginación y realización, conocimiento y evolución hacia lo desconocido continúa ahora y para siempre jamás. Y cuando dice para siempre jamás, para los seres de mentalidad finita, como somos nosotros, pues nos cuesta esto de para siempre jamás y desde siempre jamás. Pero recordemos que nuestra mentalidad es una limitación de la auténtica mente una universal. Y la limitación es la que produce la sensación de temporalidad y una incomprensión supina que nos impide recordar y sentir cuál es la verdadera naturaleza de nuestra mente, que es una mente efectivamente eterna dicho desde el punto de vista de la creencia en el espacio y el tiempo. En realidad no haría falta ni calificarla desde el entorno del espíritu, es lo que es y es todo y no es otra cosa. Pero claro,
Cuando dice Dios que la experimentación va a durar para siempre, hay gente que puede desazonarse y pensar, entonces, ¿nunca volvemos a la fuente? Sí, sí, volvemos continuamente. O sea, hacemos ciclos de aventura experiencial, igual que tenemos ciclos de reencarnaciones en un determinado escenario, tenemos ciclos que desde el punto de vista del tiempo del personaje son eones, son larguísimos, pero estamos siempre con esa experimentación porque lo infinito no tiene limitación. Entonces no acaba. Entonces, si la mente del espíritu es infinita, puede generar una exploración infinita. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del espíritu, no está ocurriendo nada, y desde el punto de vista de la experimentación del personaje que el espíritu actúa, pues es una eternidad de experimentación, con lo cual no acabaría nunca, efectivamente, pero no es que nosotros estemos de personajes siempre sintiendo la losa del tiempo, sino que nosotros cumplimos el ciclo de ida y retorno a la fuente, venida desde la fuente y retorno a la fuente, y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo, siempre con experiencias diferentes. Esto, claro, alguno dirá, uff, qué pereza, volver a hacer todo otra vez. Bueno, no es lo mismo, es que siempre es diferente. Y cuando no te puedes imaginar cuál es tu mentalidad cuando estás fuera de la experiencia humana. Es otra. Cuando estás fuera de la experiencia humana, tu mentalidad es la que ha producido todo esto, toda la exploración del espacio-tiempo, porque es una aventura maravillosa y lo seguirá haciendo. Pero claro, en la experiencia humana, en los niveles más extremos de esa exploración, te puede parecer que esto es un horror. Bien, pero es que no eres tú. No eres tú en el sentido, no es este nivel de tu mentecita la que lo ha planificado. Tú vienes eh, enmarcado dentro de planificaciones previas que has realizado tú mismo en otros niveles, con lo cual estás sujeto a ello. Libre albedrío dentro de tu marco, pero no fuera de tu marco porque ya has ejercido el libre albedrío para establecer ese marco previamente. Y así. Responde Neil, vaya. Claro, con toda esta explicación, vaya. Se sorprende muchísimo y sigue Dios. Exactamente, y aún falta mucho por explicar, mucho más, pero no caben estas explicaciones en un libro, ni probablemente en una vida. Sin embargo, tú has empezado y eso es bueno. Recuerda solo esto, como dijo vuestro gran maestro William Shakespeare, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. Pues efectivamente, efectivamente. Es una forma suave de decirlo. Responde Neil. ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre eso? Por ejemplo, cuando dices que la mente me acompaña después de la muerte, ¿significa eso que mi personalidad me acompaña? ¿Sabré en la otra vida quién era? Una pregunta interesantísima que los estudiantes de espiritualidad ya sabemos la respuesta, pero vamos a ver cómo lo explica Dios. ¿Significa eso que mi personalidad me acompaña? ¿Sabré en la otra vida quién era? Sí. ¿Y quién has sido siempre? Todo se te hará manifiesto, puesto que entonces te aprovecharás de lo que sabes, mientras que ahora no. Ahora tienes un diseño de limitación de la operativa de tu mente potentísimo y ahora no te aprovechas de lo que sabes. Pero cuando salgas de esta experiencia humana, se reduce el diseño de limitación y sí te aprovechas de lo que sabes. Lo sabes. Aquí no te puedes aprovechar de ello. Fuera de la experiencia humana, según niveles, en cada nivel accederás al nivel de información conforme al implante de limitación te permita acceder. Y respecto a esta vida, sigue preguntando Neil, ¿habrá que pasar cuentas? ¿Habrá un examen? Responde Dios, no hay ningún juicio en eso que llamáis la otra vida. Ni siquiera podrás juzgarte tú mismo, ya que seguramente te darías una puntuación muy baja, dado lo crítico y severo que eres contigo mismo en esta vida. No, no hay que pasar cuentas, ni pulgares hacia arriba o pulgares hacia abajo. Solo los humanos juzgáis
y puesto que vosotros lo hacéis, suponéis que yo lo hago. Pero yo no lo hago, y esta es una gran verdad que no podéis aceptar. Efectivamente, no hay un juicio. Lo que hay es una revisión de la vida. Lo va a comentar ahora Dios, y quien habla intensamente de ello, todos los reveladores hablan intensamente de ello, pero Ramtha habla muy intensamente. Al menos hay una compilación que se llama El Libro Azul, está también comentada en las series de Espacio Sutil, donde se habla intensamente de lo que ocurre en el periodo entre vidas. Y efectivamente hay una revisión de la vida, solo que es una revisión de la vida bajo todos los puntos de vista posibles. Lo va a comentar también ahora Neil, que hay una tradición oriental que se llama Kama Loka, que te dice que experimentas una revisión de tu vida desde los puntos de vista de todos los que se han relacionado contigo, no solo del tuyo. Entonces, bueno, Ramtha te cuenta que ahí pasas una gran vergüenza viendo lo cafrecillo que ha sido en tu vida, y que, por lo tanto, pues el único juicio que emites es contigo mismo, pero no un juicio con sentencia de condena, sino un juicio de aprendizaje, un juicio de comprensión, un juicio de discernimiento de lo que te ha quedado por demostrar en el plano de la demostración en la experiencia humana en la Tierra. Y eso te puede generar, por supuesto, el deseo de volver a completarlo. Pero no es un juicio, como dice Dios, en el sentido más procesalista de la palabra. No obstante, aunque en la otra vida no habrá ningún juicio, sí habrá la oportunidad de considerar todo lo que habéis pensado, dicho o hecho aquí, y de decidir si eso es lo que elegiríais de nuevo, basándoos en quienes decís que sois y en quienes queréis ser. Y ahora es cuando le contesta Neil eso del Kama Loka. Existe una enseñanza mística oriental basada en una doctrina llamada Kama Loka. Según esta doctrina, en el momento de la muerte, a cada persona se le da la oportunidad de revivir todos los pensamientos que ha abrigado, todas las palabras que ha pronunciado, todos los actos que ha realizado, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de cada una de las personas afectadas en cada caso. Ramtha va más allá y te dice, lo haces desde el punto de vista de la fuente, del espíritu individual en cada una de las conciencias experimentadoras y de tu propia personalidad, con lo cual la visión es completa, son 360 grados de revisión de tu experiencia, mucho más de lo que fue vivir tu experiencia de personaje sin la empatía que tendrás cuando revises, porque si hubieses tenido aquí la empatía, hubieses sentido lo que los demás sentían ante tus actos, palabras y actitudes. Pero como no tuviste la suficiente empatía, en la revisión de vida, ahí sí se te muestra todo lo que los demás sintieron ante tu actuación. En otras palabras, sigue explicándole Neil a Dios esto del Kama Loka. Ya hemos experimentado lo que nosotros sentimos al pensar, decir o hacer lo que pensamos, dijimos o hicimos, pero ahora se nos concede la experiencia de sentir lo que sintió la otra persona en cada uno de esos momentos. Y es en base a esta medida cómo decidiremos si pensaríamos, diríamos o haríamos lo mismo de nuevo. ¿Qué te parece? Claro, ahora le va a contestar Dios, y nosotros tenemos que pensar que a nosotros los reveladores, las entidades que nos ayudan, las conciencias que están sirviendo al propósito de ayuda para cumplir el propósito del espíritu, que en este caso, en este momento de la historia evolutiva espiritual colectiva del planeta Tierra, es que ya tenemos que ir despertando, entonces por eso vienen a ayudarnos y a darnos toda esta información. Se me ha ido el santo al cielo con lo que iba a decir, pero bueno, básicamente es que nos lo cuentan como pueden, que
es difícil expresar lo que ocurre en otros niveles dimensionales para el entendimiento humano, porque el entendimiento humano está muy limitado. El entendimiento físico-material, la experiencia físico-material, en concreto en nuestro planeta, debido a las circunstancias que concurren, está muy limitado. Entonces les cuesta mucho con palabras explicarnos, y de ahí se va a entender lo que le va a decir ahora Dios a Neil, ante este ejemplo que le ponía Neil de esa enseñanza mística oriental llamada Kamaloka, que está bastante acertada, coincide completamente con lo que dice Ranta. Y le responde Dios: lo que ocurre en nuestra vida cuando ésta termina es demasiado extraordinario para poder describirlo aquí en términos que puedas comprender, puesto que se trata de una experiencia que se halla en otra dimensión y rebasa literalmente cualquier descripción que pretenda utilizar herramientas tan enormemente limitadas como las palabras. Baste decir que tendréis la oportunidad de examinar esta vuestra vida presente sin dolor o temor a juicio alguno, con el propósito de decidir lo que sentís respecto a vuestra experiencia, Ranta dice que mucha vergüenza, y a dónde queréis ir a partir de ahí. Muchos de vosotros decidiréis volver aquí, regresar a este mundo de densidad y relatividad, dice Set. Lo más frecuente es desear volver, porque, entre otras cosas, hay un propósito de ciclo de reencarnaciones que cumplir. Y sí, te puedes salir temporalmente, pero tú al final vas a querer cumplir el propósito del ciclo de reencarnaciones, desde la conciencia antecesora a la experiencia humana, que es quien planificó tener esa vivencia. No querrás ir en contra de tus propias decisiones planificadas, dado que por alguna razón lo hiciste. Entonces, la mayoría de las personas vuelven a la Tierra hasta que completan el ciclo, con excepciones de irse alguna u otras vidas a otros entornos, pero luego volver para seguir. Libre albedrío hay. Otra cosa es que la mayoría hace pues lo que corresponde a decisiones previas que ha tomado, en coherencia con ellas. Muchos de vosotros decidiréis volver aquí, regresar a este mundo de densidad y relatividad, para disponer de otra posibilidad de experimentar las decisiones y opciones que habéis tomado respecto a vosotros mismos en este nivel. Otros, algunos escogidos, final de ciclo de reencarnaciones, regresarán con una misión diferente, volverán a la densidad y la materia con el propósito espiritual de conducir a los demás fuera de la densidad y la materia. En la tierra siempre hay quienes, de entre vosotros, han tomado esta decisión. Se les conoce enseguida. Su tarea ha terminado, han regresado a la tierra simple y llanamente para ayudar a los otros. En esto consiste su alegría, en esto consiste su exaltación. No aspirar a otra cosa que a ser útiles, cosa que viene completamente corroborada en muchos otros textos espirituales, concretamente en Ranta y en Set. No puedes dejar de verles, están en todas partes, hay más de los que crees. Incluso es probable que sepas de alguno o que le conozcas personalmente. Y le responde Neil con esa inocencia humana: ¿soy yo uno de ellos? Y contesta Dios: no. Si tienes que preguntarlo es que sabes que no lo eres. Uno de ellos no hace preguntas de este tipo. No hay nada que preguntar. Tú, hijo mío, en esta vida eres un mensajero, un precursor, un portador de noticias, diría Set, uno de los que hablan, un buscador y con frecuencia un orador de la verdad. Debes estar contento, pues esto es más que suficiente para una vida. Le consuela Dios. Neil: estoy contento, pero siempre puedo esperar más. Dios: y esperarás más, siempre esperarás más. Forma parte de tu naturaleza, forma parte de la naturaleza divina aspirar siempre a más, hacer conocido lo desconocido y explorar todo lo ilimitado, diría Ranta.
siempre aspirar a más. De modo que hazlo, aspira por todos los medios a ser más. Ahora quiero responder definitivamente a la pregunta con la que iniciaste esta parte de nuestra conversación. ¿Por qué no puedo tener éxito haciendo lo que me gusta? Sigue adelante y haz lo que realmente te guste. No hagas otra cosa. Tienes muy poco tiempo. Esto hay que marcarlo, ¿eh? Esto que dice Dios hay que marcarlo y mirárselo uno en su vida. Sigue adelante y haz lo que realmente te guste. No hagas otra cosa. Tienes muy poco tiempo. ¿Cómo puedes pensar en perder un solo momento haciendo algo que no te gusta para ganarte la vida? ¿Qué clase de vida sería esa? Más que ganarte la vida, sería ganarte la muerte. Si dices, pero hay otras personas que dependen de mí, bocas que alimentar, una esposa que cuenta conmigo. Si dices eso, Neil, te responderé que si insistes en que tu vida se basa en lo que hace tu cuerpo, es que no has entendido para qué has venido aquí. Por lo menos haz algo que te agrade, que manifieste quién eres. Con ello podrás alejar de ti el resentimiento y la cólera hacia aquellos que imaginas que te privan de tu alegría, por lo menos. No es lo que hace tu cuerpo, no es que lo que hace tu cuerpo no sea importante, pero no del modo en que tú crees. El cuerpo es una herramienta de experimentación. Las acciones del cuerpo constituyen reflejos de un estado de ser, de una mentalidad, no intentos de alcanzar un estado de ser. Es decir, la causa es el estado de ser y el cuerpo su manifestación, no a la inversa. Aquí la causa y efecto funcionan siempre en el mismo sentido. Pensamiento, espíritu, pensamiento, emoción, comportamiento, experiencia. En el verdadero orden de las cosas no se hace algo para ser feliz, sino que se es feliz y en consecuencia se hace algo en el verdadero orden de las cosas. Aquí no funciona el verdadero orden de las cosas, porque aquí hacemos lo contrario, hacemos algo para ser felices, no somos felices y como consecuencia de eso hacemos alguna cosa. No se hace algo para ser compasivo, sino que se es compasivo y en consecuencia se actúa de determinada manera. Voy a darle a este mendigo unas monedas para así ser compasivo. No, si eres compasivo te sale. Y si no, pues estás invirtiendo la causa y el efecto y estás disimulando. Que por otra parte no es mala técnica, ya lo dijo Dios, de abrir un resquicio para cambiar de mentalidad. Voy a hacerlo y a ver qué se siente. En una persona de conciencia elevada, la decisión del alma precede a la acción del cuerpo. Es muy consciente de ese gran principio de la exploración por el espíritu del espacio-tiempo. Es un gran principio también en el entorno del espíritu, de causa y efecto, solo que allí causa y efecto están unidos y aquí están tremendamente separados, dilatados en el tiempo, me refiero. En una persona de conciencia elevada, repetimos, la decisión del alma precede a la acción del cuerpo. Solo una persona inconsciente trata de producir un estado de alma a través de lo que hace el cuerpo. Aquí estado de alma reflejándose en la mente superior, no la mente inferior, en la mente renacida del espíritu, no en la mentecita material del personaje egoico. Solo una persona inconsciente trata de producir un estado de alma a través de lo que hace el cuerpo. Frase para enmarcar. Solo una persona inconsciente trata de producir un estado del alma a través de lo que hace el cuerpo. Esto es lo que significa la afirmación: tu vida no se basa en lo que hace tu cuerpo. Sin embargo, es cierto que lo que hace tu cuerpo es un reflejo de aquello en lo que se basa tu vida. Cuerpo consecuencia, cuerpo manifestación, causa, mentalidad superior, alma, estado de ser, inferior,
carencia, limitación, supervivencia. Dice Dios, repitiendo, sin embargo es cierto que lo que hace tu cuerpo es un reflejo de aquello en lo que se basa tu vida. He aquí otra dicotomía divina. Pero si no lo entiendes, al menos entiende esto. Tienes derecho a tu propia alegría. Tengas o no tengas hijos, tengas o no tengas esposa, búscala, hállala y tendrás una familia alegre, prescindiendo de cuánto dinero ganes o dejes de ganar. Pero si en lugar de eso te abandonan, entonces déjales partir con amor en busca de su propia alegría. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Dejemos las relaciones especiales del sacrificio. Claro que sí. Si por otra parte has evolucionado hasta el punto de que los asuntos del cuerpo han dejado de preocuparte, serás aún más libre para buscar tu propia alegría, así en la tierra como en el cielo. Dios dice que es bueno ser feliz, incluso ser feliz en tu trabajo, lo dice de él mismo, está hablando Dios. Incluso ser feliz en tu trabajo. Tu trabajo en la vida es una afirmación de quién eres. Y si no lo es, entonces, ¿por qué lo haces? No tienes que hacer nada. Hay una frase en medio. ¿Acaso crees que tienes que hacerlo? Tu trabajo, si no te gusta. No tienes que hacer nada. Frase de un curso de milagros reproducida aquí en Conversaciones con Dios. Si el hombre que mantiene a su familia, cueste lo que cueste, a una costa de su propia felicidad, es quien tú eres, entonces ama tu trabajo. En ese nivel de conciencia, procura amar tu trabajo. Tu nivel de conciencia, supervivencia, pero ama tu trabajo. Así irás ascendiendo a nivel de conciencia. Puesto que facilita tu creación de una afirmación viviente de tu yo más elevada. Si la mujer que realiza un trabajo que detesta para hacer frente a las responsabilidades que considera que tiene es quien tú eres, entonces ama tu trabajo, puesto que sostiene plenamente tu imagen de tu yo, tu concepto de tu yo. Es decir, hagas lo que hagas en la vida creyendo que es lo que tienes que hacer en la vida, dice Dios, ámalo. Y si no es eso, intenta cambiarlo. Aunque vayas a hacer otra cosa que es lo que crees que tienes que hacer por la cultura, por la educación, por la supervivencia, por la ideología, pero ámalo. Todo el mundo puede amar todo lo que hace desde el momento en que entienda qué está haciendo y por qué. Nadie hace nada que no quiera hacer. Otra frase de un curso de milagros. En realidad, nadie hace nada que no quiera hacer, pero para eso hay que profundizar. Pues bien, aquí acaba el capítulo 12 de Conversaciones con Dios. Nos vamos acercando al final de este libro 1, porque son 14 capítulos, si no recuerdo mal. La sesión, sí, son 14. La sesión siguiente empezaremos el capítulo 13. Y esto será en otro momento, y este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.